Hola, ¿cómo están? Un abrazo cariñoso para todas y todos. Hoy estamos en el noveno podcast, es correcto, ¿verdad? En el noveno. La verdad es que estamos muy contentos porque se ha comunicado mucha gente con nosotros. Les gusta este programa porque es un programa propositivo, es un programa donde tratamos temas que le interesan, temas que le interesan mucho a la gente. Ustedes recordarán cuando vimos el programa de adicciones, se nos acercó mucha gente a nosotros en el sentido de que tenían parientes, tenían hijos con problemas de drogas, de adicciones. Y bueno, la pregunta siempre fue dónde lo podemos llevar, si es a nivel privado, si es a nivel público, si hay centros de rehabilitación. Y bueno, se sorprendían cuando les comentaba, es que aquí en Sinaloa hay más de 220 centros de rehabilitación, de tal manera que siempre apoyando a la gente. Pero bueno, hoy la gente me dice, oye, ¿por qué no hablamos de un tema muy importante que tiene que ver con el gasto, que tiene que ver con los salarios nuestros, que tiene que ver con las empresas que nosotros tenemos, que tiene que ver con la generación de empleo, que tiene que ver con las inversiones aquí en México? ¿No? ¿Cómo impacta lo que está pasando a nivel mundial con respecto a lo nacional y lo nacional con respecto a lo local? Es decir, hablar un poco de economía, de lo que es el gasto que está pasando en México, cómo estamos nosotros con respecto a otros países. De tal manera que siempre que tratamos temas nosotros no somos todólogos. Aquí de lo que se trata es de hacer equipo. Aquí de lo que se trata es que tú te rodees de gente que domine tales y cuales temas, sobre todo que tú no conoces a profundidad. Y es por ello que hoy hemos invitado pues a toda una persona, a toda una personalidad, ¿no? Una persona importante que conocemos hace años, es una académica, es una científica, de tal manera que quiero darle la bienvenida. Desde luego estamos hablando del tema de economía y quiero dar la bienvenida a Cristina Isabel Ibarra Armenta. Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por aceptar esta invitación y comentarle a la gente para que conozca quién es ella, ¿no? Cristina es doctora en economía por la Universidad de Glasgow, en Escocia. Ella tiene la maestría en economía regional por la Universidad Autónoma de Coahuila. Es licenciada en economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT nivel 1. Es miembro también de la Asociación de Estudios Regionales y actualmente miembro del Consejo en su sección latinoamericana. Es también presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa y actualmente dirige el programa Economía y Punto, un programa de análisis económico. Es un programa de radio, ¿verdad? Un programa de radio o es un programa de televisión. Es canal de YouTube también, ¿no? Entonces, eso ella conoce a profundidad por lo que acabo de comentar, lo que es el tema de la economía. Y nada más quiero extender un poco antes de que ella participe. Ella es egresada de un programa que para mí es de mucho orgullo. Cuando fui rector de la universidad, recuerdo que siempre quisimos el relevo generacional. Siempre dijimos hay que entregarle la estafeta a los jóvenes, a los que vienen atrás de nosotros, pero que sean jóvenes que estén preparados, que sean jóvenes que estén bien habilitados, ¿no? En todos los sentidos y que conozcan a profundidad tales y cuales temas. ¿Para qué? Para que esto enriquezca lo que es el conocimiento, sobre todo enriquezca lo que es la planta docente y en automático haya más calidad educativa y el único ganón que sea, el único ganón que sea, ¿quiénes son? Bueno, los alumnos. Eso es lo más importante, que haya egresados de calidad. Y recuerdo que echamos a andar ese programa muy bonito, en donde le dijimos a los jóvenes recién egresados, que ellos deberían de ir a estudiar un doctorado directo, en un programa
de preferencia reconocido por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Entonces ellos que fueran y que se llevaran la beca de CONACYT, pero también que se llevaran una beca de la universidad, o sea que hubiera doble beca. ¿A condición de qué? A condición de que no hubiera fuga de cerebros, de que firmaran un papel, de que firmaran un compromiso para regresar y que fueran parte de los investigadores de la planta docente de la universidad. Echamos a andar. Recuerdo que nosotros dejamos 99 muchachas y muchachos sembrados en todo el mundo, que fue parte del legado que nosotros dejamos, y posteriormente el resto, bueno, los rectores que nos sucedieron continuaron con este programa. Pero además de ese programa, hicimos cosas importantes que tienen que ver con la formación de los alumnos. Recuerdo que echamos a andar el verano científico internacional. Únicamente existía el verano nacional, únicamente existía el verano de la Academia Mexicana de Ciencias, el verano Delfín, que le llamábamos en aquel tiempo. Pero la pregunta era, ¿y por qué si del TEC de Monterrey y de otras universidades privadas se van a otros países? ¿Por qué no también alumnas y alumnos de la educación pública? Entonces dijimos, bueno, echamos a andar el verano científico internacional y la movilidad estudiantil. Entonces, todo eso son cosas que quedaron ahí, y aquí está parte, ¿no?, del producto de ese proyecto, que creo que aquí Cristina se fue posterior, después del 2009, que fue cuando a mí me tocó entregar esa responsabilidad al frente de la universidad. Pero aquí está, regresó, está en su escuela, está habilitada, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces usted ha cumplido al 100%. Por ello, pues es un honor tenerla aquí, Cristina. Muchas gracias, maestro. Agradezco en gran medida la invitación que se me hace y que usted nos brinda para efectivamente hablar de economía en mi calidad como presidente del Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa. Como bien menciona usted, pues el programa de Doctores Jóvenes fue un programa fundamental en mi persona, porque pues yo, viniendo de una familia de comerciantes, mi papá tenía una taquería, mi mamá pues un tiempo tuvo un negocio de abarrotes y después cerramos, y ya para cuando nosotros terminamos de estudiar, pues ya mis papás ya no estuvieron trabajando, en realidad pues por cuestiones de otros temas, pero pues para mí era fundamental el apoyo adicional. La gente dice, oiga, es que las becas, la realidad es que las becas de CONACYT al extranjero son muy limitadas. El Reino Unido, por ejemplo, pedía un mínimo de ingreso por beca de 900 libras en aquel tiempo, y a nosotros el CONACYT nos daba 700. Entonces nos daban la visa, pero sabiendo que ya íbamos faltantes, digamos, o muy limitados. Entonces el programa de Doctores Jóvenes, que era un apoyo adicional de $400 en aquel tiempo, pues a mí me permitía tener un poco de más holgura económica, principalmente cuando uno tiene pues el apoyo o el sustento detrás de los padres, ¿no? Entonces, pues sí, yo agradezco mucho, siempre lo hice a la universidad por todo ese apoyo recibido, el apoyo a veces también institucional de todas las cartas que uno necesita para los términos legales, ¿no? Entonces ya regresamos al fin de este periodo. En el 2016 yo me reincorporo a la universidad y pues entonces estoy acá trabajando. Muy bien. Y bueno, hablando un poco de economía, tenemos el sexenio de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él entró precisamente como presidente en el 2018. Y en el 2018, Cristina, aquí en México ya tuvimos un problema de decrecimiento, ¿no? Según reportan aquí la estadística, lo que es el INEGI, tuvimos un decrecimiento del 0.2% en el 2019. Sabemos que en el 2019 nos tocó a nosotros en diciembre el inicio de lo que es la pandemia, aunque fue declarada hasta el 2020. 2020 tocó fondo, hubo crisis, de tal manera que esto no fue únicamente aquí en México, fue a nivel mundial. Prácticamente afectó a todos los países, y creo que el único país que logró tener cualquier cosa, no crecer al 6, 7, 8%, no como lo hacía, sino en el 1, 2% fue China, nada más. Y en el 2020 tuvimos un decrecimiento del menos 8.2%.
¿no? Este fue el crecimiento del Producto Interno Bruto de México, la verdad que fue catastrófico para todos, y esto es lógico. Hay que recordar que muchas empresas bajaron sus cortinas, la gente se le mandató que se fueran a sus casas, que se confinaran, de tal manera que la productividad baja, porque el Producto Interno Bruto es la productividad que tiene un país, son los bienes y servicios que se generan, de tal manera que eso, pero posteriormente ya el 2020 hubo un rebote, casi el 5%, 4.9% rebotan, y en el 2022 el 3.1%. En este momento, los precriterios que se presentaron, ¿no?, desde abril del año pasado para el 2023, hay un pronóstico de crecimiento para México del 3% según Hacienda. Sin embargo, esto es según Hacienda, pero ya viendo lo que otros países comentan con respecto a esto, pues el pronóstico es mucho más bajo. Hacienda dice 3%, el Fondo Monetario Internacional habla del 1.8%, la OCDE 1.8%. Sí, ronda el 2, digamos. Sí, o sea, es más bajo. La pregunta es, si México tiene proyectado crecer el 3% y esto ya está distribuido en el presupuesto de egresos de la Federación, ¿habrá recortes para este año con respecto a que el pronóstico no se cumple, hablando del crecimiento del Producto Interno Bruto de México? Pues lo más probable es que no sea así. Generalmente lo que se hace es echar mano de la deuda, que en el caso de México pues tenemos altos niveles de deuda y digamos que en ciertos periodos se justifica, ¿no? Cuando los niveles de ingresos no son lo suficientes para hacer frente a los programas, especialmente pues prácticamente todos los programas son prioritarios, ¿no? Es decir, si hablamos de temas de salud, de educación, de apoyo a la producción o temas de infraestructura, generalmente Hacienda busca de echar mano de algunos ingresos extraordinarios o bien a través de la emisión de deuda. Muy bien. Bueno, hablando de todo lo que es la deuda pública, incluyendo algunas instituciones, le llaman instituciones productivas de Estado, algo así, la CFE, Pemex, que Pemex ya conocemos el estado crítico en el cual se encuentra en este momento, pero cuando llegamos al 2018, según el reporte que se tiene aquí, que la deuda era 10.5 billones de pesos. Yo me acuerdo que cuando entró y tomó protesta nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, era el 10.8, yo recuerdo perfectamente, pero tengo este dato que conseguí el día de ayer. Eso es en ese tiempo. Posteriormente ascendió la deuda pública de manera general a 13.57 billones. O sea, un billón es 1.000.000 de millones de pesos. El 2023 se tiene proyectado 14.77. Aquí lo interesante, Cristina, es que sí aumenta un poco más de 4 billones de pesos. Pero si hablamos de lo que esto representa, el Producto Interno Bruto de México, pues prácticamente nuestro presidente de la República la tiene igual. En aquel tiempo era casi el 48, 47, 48, 49%, y en este momento, a pesar de que aumentó 4 billones, se mantiene un poco menos del 50%. ¿Cómo ve esto usted? Sí, en el caso de México ha sido muy bien evaluado a nivel internacional el hecho de que se mantenga, ronde por el 50% del endeudamiento respecto al PIB. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta las personas que están viéndonos el auditorio, para decirlo en términos más claros, es como si nosotros debiéramos la mitad de lo que ingresamos, es decir, eso es lo que debemos. ¿Y por qué del PIB? Bueno, el PIB, como decía el maestro, efectivamente es una medición de lo que se produce, pero también es una medición de lo que ingresa. El PIB tiene una doble medición y por lo tanto es por un lado lo que producen las empresas más lo que pues se exporta y lo que se importa, menos lo que se importa, pero por otro lado es también lo que se está generando en términos de ingreso para las empresas, para los hogares y para el gobierno. Entonces, el Producto Interno Bruto se convierte en todo el ingreso disponible que hay en la economía y por lo tanto de ahí podemos pagar impuestos, de ahí las empresas obtienen una rentabilidad y la reinvierten. Entonces, pues a nivel internacional México se encuentra entre los países con un nivel de deuda bastante aceptable y por lo tanto no se ve, digamos, mal, porque efectivamente, como usted lo dice, durante la pandemia tuvimos un decrecimiento pues casi del 9%,
pero hubo economías como España, como Francia, que llegaron a caer 15 puntos, ¿no?, de su economía, donde sí, efectivamente, la economía tuvo cierres más severos, o sea, sí hubo ciudades prácticamente fantasmas. En México hubo un cierre de la economía, pero también fue algo mucho más, digamos, más limitado en eso, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos un cierre, pero la gente, mucha gente siguió trabajando, muchas empresas con más limitaciones, pero siguieron trabajando. En otros países en donde hay apoyos al desempleo, por ejemplo, el gobierno tuvo que endeudarse aún más para toda la gente que perdió el empleo o que simplemente dejó de salir a la calle a trabajar. Sí, y parece mentira, pero nosotros, lo que dice aquí la doctora Cristina, es alrededor del 50% del Producto Interno Bruto la deuda que tiene México. Si nosotros nos vamos a Estados Unidos, anda arriba del 120%. Estados Unidos, que por cierto, en este momento hay una polémica muy fuerte si se declara en suspensión de pago. Allá hay una discusión muy fuerte entre el presidente Biden como poder ejecutivo, precisamente con la Cámara de alta, ¿no? Con la Cámara, ¿cómo le llaman? La Cámara de Diputados, que es aquí en México, y tienen un plazo de, no sé, 10 días para que aumente el techo, para que ascienda el techo para poder pagar lo que se debe en este momento. En caso de que esto no se acepte o no se dé, esto va a causar problemas fuertes a nivel mundial, va a repercutir aquí en México, en nuestra economía, repercute en todo. Entonces, esto lo comento porque habla Cristina de un 50%, pero Estados Unidos, bueno, tiene el 120 y tantos %, y a nivel mundial anda arriba del 200%, ¿no? Lo que es el Producto Interno Bruto que se debe, si hacemos una media de todos los países del mundo. Entonces, esto, bueno, no es algo que sea, que digamos, pues estamos bien. O sea, no estamos mal, pero lo ideal es que no tuviéramos deuda. Eso es lo ideal. Y el problema es que como están los intereses en este momento, como están los intereses, ha aumentado mucho lo que es mantener el pago de la deuda aquí en México. Es más de $1 billón. Ahí el tema de la deuda es importante mencionar que de hecho el capitalismo se acelera a través de la creación de deuda y la creación de dinero que todavía no existe, ¿no? La deuda nos permite pues tener, por ejemplo, un hospital que se construye ahorita, lo estamos construyendo a través de una deuda que se va a pagar en 10, en 15 o más años, y el hospital se disfruta ahora. Las infraestructuras, principalmente las carreteras, las grandes proyectos de infraestructura se construyen a través de deuda. El problema es como también en las finanzas personales. Adquirimos una deuda para pagar una vivienda, una inversión de largo plazo, o adquirimos una deuda pues para comer todos los días, ¿no? Entonces, el caso de los gobiernos es algo similar. La deuda, la economía de deuda a nivel mundial se expande a partir de los 30 en adelante, y el objetivo es ese, ¿no? Poder asegurar una mayor calidad de vida en términos de infraestructura, por ejemplo, las grandes obras de agua potable, las grandes obras de transporte, todo eso se hace con deuda, pero permite pues en el largo plazo una mejora en la calidad de vida. En el caso de México, pues el 50% de deuda es aceptable, sobre todo porque es una economía que también no recauda altos niveles de impuestos, y no porque sus niveles impositivos no sean similares a otros países del mundo, sino porque también existe una gran cantidad de personas que no son contribuyentes, y eso pues no permite que el nivel de gasto de México pudiera ser mayor. Al final de todo, el nivel de ingreso pues es algo que ya está dado, todos tenemos un nivel de ingreso, pero si no estamos contribuyendo, el gasto público no se puede expandir. Entonces, por eso en el caso de economías emergentes no se puede soportar un mayor nivel de endeudamiento, como es el caso de Japón, que es de los países más endeudados en el mundo, que tiene una deuda del 250% de su PIB. Dicen, bueno, deben 2 veces y media lo que ya van a producir en un año. Sin embargo, pues el tipo de economía que ellos tienen y la capacidad de producción les permite de alguna manera hacer frente a todo eso. Y lo que comenta usted, pues la tasa de interés, sí, es el costo de utilizar el dinero de alguien más, porque ¿quién paga la deuda pública?
pues son cualquier tipo de inversionistas. Por ejemplo, si usted tiene un fondo de ahorro de pensión, quienes estamos trabajando, tenemos Afores, las Afores tienen portafolios de inversión y lo invierten. ¿Por qué? Porque mi dinero yo no lo voy a necesitar hasta que yo me jubile, y entre tanto, pues para que genere un rendimiento, otros agentes lo utilizan, entre ellos el gobierno. Entonces, digamos, le prestan dinero a través de toda la emisión que se hace en el sistema financiero, y así en todos los países. Pues es una forma también de permitir financiar el crecimiento económico, la deuda, pero pues efectivamente a veces los gobiernos van echándose muchos compromisos y eso dificulta el hacer frente a todos los gastos. Cristina, como si fuera algo parecido a una tarjeta de crédito. Si nosotros de repente pedimos prestado o solicitamos prestado para abrir un negocio, pues lo ideal es que ese negocio sea productivo y que ese negocio me dé para comer, para el sustento de mi familia y me dé para pagar la deuda. En cambio, si nosotros solicitamos prestado y nos lo comemos todo, pues no va a haber productividad. Entonces después vamos a caer en cartera vencida, porque no va a haber con qué pagar esa deuda. Entonces en el caso de nuestro país, aparentemente es bajo el 50%, pero cuando nosotros vemos lo que se aprueba en el presupuesto de egresos de la Federación, que el último año, si no me equivoco, fueron 8.3 billones de pesos, y eso le pellizcas y le quitas de puro interés, mantenimiento de la deuda, 1.1 billones de pesos, pues lógicamente que ese 1.1 billones de pesos harías maravilla con ese recurso económico en el área de la salud, en el área de la educación, entre otros. Y si a eso le sumamos aquí en México, que aparte de ese 1.1 billones de pesos, se utiliza cerca de 1.6, 1.7 billones únicamente en lo que son las pensiones para adultos mayores, tanto contributivas como no contributivas, entonces ya nos está quitando 2.8 billones de 8.3 que se programa en el marco del presupuesto de egreso de la Federación para ver cuánto va al tema, por ejemplo, de conectividad, al tema de salud, al tema de seguridad. Entonces eso nos pega fuerte a nosotros. Pero bueno, hay otras entradas. ¿Usted qué opinión tiene, por ejemplo, con algunos otros ingresos importantes? Voy a poner de ejemplo las remesas que llegan al país. A nivel mundial hay 3 países muy importantes que reciben mucha remesa. En primer lugar, la India con 89,000 millones de pesos, pero le sigue México, cerca de 60,000 millones de pesos. Después sigue China, de dólares, y después sigue China. Ahora, ¿cómo impacta esos 60,000 millones de dólares que vienen siendo más de 1 billón de pesos? Haz de cuenta que todas las remesas las agarras, si hacemos un símil, ¿no?, una comparación, y es para pagar la deuda pública, los intereses de la deuda pública. Bueno, pero aquí no se utiliza para eso. Eso llega directamente a alrededor de 5 millones de hogares, ¿no?, que beneficia a cerca de 11 millones de adultos mayores. Entonces, ¿cómo impacta eso directamente en las familias? Pues las remesas se convierten en gasto de consumo de los hogares, si bien viene a ser un complemento y en muchas ocasiones viene a ser el único ingreso para muchas familias de personas pues que se fue a lo mejor el padre de familia o que se fueron hijos desde muy jóvenes y que están enviando remesas para diferentes personas, es decir, su mamá, su papá o algún tipo de familiar. Esto, en el caso de las remesas, es preocupante porque han venido incrementándose en mucha manera en el último sexenio. ¿Qué refleja esto? Refleja una incapacidad que se ha tenido para generar mayores empleos, especialmente pues en zonas pues con menos empleos formales, en donde el nivel de ingreso o los salarios son insuficientes para que las familias pues tengan un nivel de gasto aceptable, es decir, que puedan hacer frente a los gastos necesarios. En México existe aproximadamente un 40% de la población que está trabajando, se encuentra en pobreza laboral, es decir, que a pesar de que percibe un ingreso, su ingreso no le permite tener el suficiente capacidad de pago para hacer frente a las necesidades básicas alimentarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, las remesas vienen a completar esos niveles de ingreso y pues son simplemente una muestra de una debilidad económica que se tiene.
porque también hay que pensar que todas esas remesas provienen de alguien que en su momento fue expulsado de México, se fue de aquí porque no encontraba las posibilidades de desarrollo que pues estaba esperando, ¿no? O lo que uno tiene como expectativa de vida. Entonces la gente salió y ahora también hace el envío de esas remesas. Entonces, pues sí, digamos que para quienes le llega es una ayuda muy importante y muy buena, pero visto desde el punto de vista de la política pública, pues debiera generar más bien una preocupación de cómo se va a subsanar la generación de empleos para quienes no están teniendo ese ingreso. Bueno, ahorita ya tenemos ese ingreso que es muy importante. La verdad es que no podemos presumirlo de las remesas, pero no hay mal que por bien no venga. Son de mucho beneficio. Va directo al consumo, va directo a las casas. Y esto, bueno, apoya mucho sobre todo a la gente que más lo necesita, ¿no? Entonces, eso no está por demás. Pero bueno, México, Cristina, es de los países que lo que tiene que ver con el pago de impuestos, las contribuciones, son de los que menos recibe. Hace un rato lo comentaba. Por ejemplo, en la OCDE, que nosotros pertenecemos, es una organización mundial que tiene 38 países. En 1994 ingresó México. Esta viene desde 1961, donde fueron 20 los fundadores de manera inicial, ¿no? Entonces aquí son temas sobre todo de la economía de los países, de la economía del mundo, y son países aparentemente desarrollados o en vías de desarrollo, ¿no? Que son países emergentes, de tal manera que un poco más del 30% es la media de los países que están en la OCDE. Sin embargo, aquí en México nosotros tenemos un ingreso por contribuciones de impuestos alrededor del 17-18%, que es muy bajo. ¿Esto a qué se debe? Ya lo comentó entre líneas hace rato, pero para que aquí la gente que nos está viendo y escuchando entienda por qué en México, ¿no?, las contribuciones son bajas, y desde luego que sería deseable que fuera más, porque si hay más impuestos se supone que hay más trabajo, se supone que hay más productividad y que la gente como consecuencia de la ganancia está pagando impuestos. Entonces eso nos afecta por lo que acaba de comentar, ¿no? Hay alrededor de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza en este momento, pero ¿qué hacer al respecto y por qué tan baja la contribución en México? Bueno, es una explicación un tanto, por un lado, institucional y por otro lado, cultural. Es decir, el mexicano promedio también busca de alguna manera evadir lo que es el pago de impuestos, pero tiene mucho que ver con el tema de lo que percibe, de lo que está recibiendo a cambio de esos impuestos. Es decir, si un mexicano observa que su gasto, el gasto público no está siendo bien ejercido, que se gasta en cosas que considera no son útiles, o que se hace pues una inversión que vemos que a veces se hacen las inversiones un día y hacen una calle y después la deshacen porque tienen que meter un drenaje que no metieron, que de inicio estaba mal. Es decir, a veces esa percepción tiene un efecto muy considerable sobre la voluntad de las personas para hacer sus pagos. Y por otra parte está la capacidad que tiene la Secretaría de Hacienda para dar seguimiento. Entonces, todas aquellas personas que trabajan en la informalidad pues pagan IVA, no pagan un impuesto sobre la renta, pero pagan IVA. Eventualmente llega algo al gasto público a través del IVA. Sin embargo, continúa siendo un trabajo que también la autoridad ha venido redoblando esfuerzos para cada vez más incrementar la recaudación. De hecho, uno de los balances positivos en términos de finanzas públicas en el último año es que la Secretaría de Hacienda ha incrementado la recaudación, y esto pues es muy bueno. Es decir, todos debemos de contribuir al gasto público, porque al final pues todos somos usuarios de algún tipo de servicio público, aunque a veces no estemos tan contentos con el servicio que se nos da, tenemos ese consumo. Sin embargo, está la otra parte. Por ejemplo,
ejemplo, el año pasado se dejaron de percibir más de 80,000 millones de pesos por la renuncia al impuesto especial sobre la producción y servicios, que es el IEPS, que es lo que se cobra en las gasolinas. Es decir, se renunció a tomar ese impuesto que se cobra para apoyar a las familias y de alguna manera frenar la inflación. Entonces también otro lo que usted menciona, efectivamente, sí es bueno que entre el dinero y que las familias tienen capacidad de gasto. El problema es que si solamente las familias tienen capacidad de gasto, eso no permite la generación de empleos. Debe también haber, en el caso del gobierno, debe buscar políticas públicas que impulse la creación de empleos, la creación de empresas, porque si no tenemos un problema en el lado de la producción. La gente tiene dinero para gastar, pero no hay empresas que hagan la provisión de servicios, y eso nos genera, digamos, nos impulsa los precios, nos eleva los precios en la economía. Muy bien. Sí, y sobre todo creo que uno de los problemas muy fuertes que tiene México es que de la población económicamente activa que debe de estar en este momento alrededor de 60 millones de mexicanos, la mayor parte de ellos, los que están ocupados, trabajan en la informalidad. Ese es un problema. Yo estaba viendo la estadística y alrededor de casi el 55% de los empleos en México están en la informalidad. Pero no solamente eso, incluso hasta el 40% de quienes están trabajando en una institución privada o pública que son formales, ellos están en condiciones de informalidad. Es decir, hay muchas personas a las cuales no se les otorgan las prestaciones de ley, y eso es todavía más preocupante, porque son personas que se emplean en una empresa o bien en una institución pública esperando recibir ciertas condiciones laborales, pero tampoco las reciben. Sí, como el outsourcing, lo que pasaba, ¿no? En el caso de ellos, el principal problema de la informalidad es que no tienen prestaciones de seguridad social, ¿no? Llegan a viejos y llegan sin ninguna pensión, ¿no? Y que Dios los agarre confesados, ¿no? Ese es un problema fuerte. Lo otro es que generalmente no pagan impuesto, así es, como debe de ser, y por eso la recaudación es baja, 55% a nivel nacional, y aquí en Sinaloa afortunadamente debemos estar con un 44-45%. Somos un estado rico aparentemente, pero a la hora de ver la participación que tiene Sinaloa en el Producto Interno Bruto Nacional, la verdad es que estamos bajos, no sé, 2.2, 2.3% a lo sumo, es lo que nosotros participamos como Producto Interno Bruto a nivel nacional, ¿no? Eso es. Y lo del IEPS, pues no hay mal que por bien no venga. Hay que recordar que cuando vino lo de la pandemia, muchos países optaron por apoyar a sus empresas, las micro, pequeñas, medianas y hasta las grandes empresas, sí, claro, como Estados Unidos, que le invirtieron mucho recurso económico. México en general no hubo una situación de esta naturaleza. Sin embargo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tomó la decisión de que no se diera el gasolinazo famoso, de mantener los precios de la gasolina. ¿Con qué jugó? Con lo que usted acaba de comentar, con el IEPS. En lugar de cobrar 5 pesos, pues si de repente aumentaba la paridad peso-dólar y de repente aumentaba el barril de petróleo, pues entonces sacrificaba eso en el IEPS para dar el mismo precio. Y llegó un momento en que se consumió todo el IEPS, quedó en cero, y aparte le tenías que dar un poco de subsidio. Hasta ese nivel se llegó. Pero bueno, fue una estrategia que no le fue mal, porque hoy nosotros podemos decir que gracias a eso que no se dio, por ejemplo, Estados Unidos dio de más y está pagando la factura, ¿no? El problema inflacionario que tiene Estados Unidos, una posible recesión. Y en el caso de México, que no lo hizo, tiene finanzas sólidas, tiene un peso fuerte, pero además los bancos, por ejemplo, ganaron en el 2022 un poco más de 236,000 millones de pesos, el 30% más que en 2021. O sea, los bancos no se debilitaron como en Estados Unidos. Ya ve que hace algunos meses se cerraron algunos bancos, se pensó que iba a repercutir aquí.
Sí, lo que pasa es que también hay un diferencial en la manera en cómo el Banco de México aquí hace su regulación al sistema bancario. La observancia que tiene el Banco de México sobre el sistema financiero es mucho más estricta que la que se tiene en Estados Unidos, por ejemplo, y también el diferencial de tasas que está manejando el Banco de México con respecto a Estados Unidos, efectivamente, como usted menciona, se ha aplicado una política monetaria restrictiva, se conoce, es decir, al subir las tasas de interés, que eso hace más caro el endeudamiento, principalmente para el sector público. Digamos que la gente no lo percibe, ¿no? Es decir, si tú traes un producto, tarjeta de crédito, un producto hipotecario, tus tasas no cambiaron mucho en los últimos 2 o 3 años, pero en el último año, principalmente durante 2022, vimos un incremento en la tasa de interés. ¿Y este incremento a quién afecta? Principalmente al gobierno, porque esa es la tasa a la que se endeuda el gobierno, pero también afecta a los bancos, porque es lo que ellos están tomando de los bonos gubernamentales. Entonces, ¿cuál fue el problema en Estados Unidos? Es que pues por un tiempo hubo unas tasas de interés muy bajas y al momento de revender esos valores, pues tuvieron un problema para su colocación. En el caso de México, el Banco de México hace permutas constantemente para evitar que el riesgo lo absorba la banca privada y, digamos, de alguna manera el riesgo lo absorbe el Banco de México. De esta manera salvaguarda también a que los bancos privados te estén en peligro de una situación similar a lo que vivió, por ejemplo, el Banco de Silicon Valley. Entonces, pues sí, efectivamente se ha observado de alguna manera unas finanzas relativamente sanas. Sin embargo, este año ya se espera que ya no se haga la renuncia del IEPS, ya hay un control, digamos, inflacionario y ya la inflación se muestra a la baja y eso va a permitir que ya Hacienda empiece a tomar pues su impuesto. Por lo tanto, se espera que las gasolinas ya empiecen a incrementar de precio, a lo que tienen que incrementar, ¿no? Es decir, en economía, pues algunas veces, como usted bien dice, por un lado nos beneficia, por otro lado nos afecta y depende de quiénes seamos. Es decir, si son personas que están en el lado productivo, son personas que tienen cierta edad, por ejemplo, pues también no es sin lugar a duda que las personas que están recibiendo un apoyo de pensión ahorita, la pensión no contributiva, que ya se venía dando pues desde los programas que se aplicaron del 70 y más, desde el periodo de Felipe Calderón. Bueno, pues observamos que cada vez más son las personas que están recibiendo este beneficio, que de alguna manera apoya para que las personas puedan tener un retiro digno, ¿no? O al menos que complemente su ingreso, porque efectivamente pues el ingreso que reciben tampoco daría para sostenerse al 100%. Sin embargo, por otra parte, debemos empezar qué es lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, buscar incrementar las capacidades de ingreso que tiene el Estado, porque de lo contrario se generaría un problema a futuro. ¿Por qué, doctora, por qué la gente ve que de repente hay una discusión muy fuerte, que Estados Unidos, su Banco Central, tiene 5.25% como base de tasa de interés? Hay un diferencial de 6 puntos, aquí en México es 11.25. Eso hace que México jale la inversión, sobre todo en papeles, porque el inversionista no está peleado con tener más rentabilidad, de tal manera que va donde más dinero le da, y desde luego la seguridad y la certidumbre y que haya un real Estado de Derecho cuenta también. Entonces todo eso lo combina un inversionista, pero 6 puntos es muy bueno. ¿Por qué los bancos aumentan las tasas de interés? ¿Por qué aumentan? Para combatir la inflación. Porque es una forma de desincentivar el gasto. Es decir, la inflación, a pesar de que es un tema muy abstracto, tiene que ver con el gasto. Si ustedes, yo les digo siempre a mis alumnos que los empresarios huelen el dinero. Cuando saben que la gente trae más dinero, incrementan los precios, ¿no? Entonces, si saben que hay personas que están recibiendo más ingreso, por ejemplo, lo que vemos siempre en diciembre, que se sabe que hay más gasto, pues se aumentan los precios. Entonces, de alguna manera es una forma también de desincentivar que la gente esté gastando y que haya más inversionistas deseosos de guardar su dinero, así como el gobierno, como tiene que endeudarse más caro, trate de disminuir los niveles de deuda, porque efectivamente uno de los gastos más importantes en la economía pues es el que realiza el gobierno. Sí, e imagínense ustedes también, la gente que nos está viendo y escuchando,
doctora, que de repente tú tienes un crédito hipotecario que es variable, no es interés fijo. Suben las tasas de interés y te pega. Sí, bueno, hay que recordar que en el 94, cuando el Banco Central gana su autonomía, fue un cambio de paradigma en México y en ese periodo tuvimos tasas de interés del 50%, había tasas inflacionarias por más del 60%. Entonces, en ese periodo pensar en una tasa de interés variable era algo impensable, ¿no? E incluso el acceder a un crédito hipotecario era realmente muy difícil. En la actualidad muchas personas tienen acceso a créditos hipotecarios no solamente con Infonavit, sino también con banca privada. Y hay muchos bancos, debemos decirlo, que ofrecen tasa de interés variable, pero también le ponen un límite hacia arriba y hacia abajo. Entonces, de alguna forma también esto pues protege. Los bancos centrales tienen como principal objetivo el control de la inflación y entonces viene también a veces la discusión por parte del Ejecutivo porque dicen, oye, es que la tasa de interés es muy alto, esto no me permite, va a generar una recesión en la economía, que era lo que venía a veces algunos analistas señalando el año pasado, que fue un periodo alcista de más de 6 meses que tuvo el Banco de México. Entonces hay quienes decían, bueno, es que eso va a generar una recesión, sí, pero una vez que nosotros llegamos a una economía con altos niveles inflacionarios, es muy difícil de contener porque las expectativas de la gente rebasan a veces a lo real. Es decir, la gente ya empieza a entender que va a haber incremento en los precios y todo el mundo lo empieza a hacer. Entonces, ese tipo de contagio es lo que busca de frenar. De bendito sea Dios que se salvaguarda lo que es la autonomía del Banco de México, ¿verdad? Así es. Porque antes nada más echabas a andar la maquinita, tenías más dinero y la inflación se iba a la N veces y eso nos pegaba durísimo. También la buena decisión que en su momento se tomó que flotara lo que es lo que es el valor del peso, el valor del dólar en su momento. Hay que recordar que teníamos un dólar fijo. ¿Cuánto tiempo estuvimos en 12.50? Los viejos como nosotros, a usted no le tocó, pero que fue en 1954 hasta el 76, 77. Ya después la gente que nos está viendo cómo se devaluó, teníamos dólares arriba de 3,000 pesos, pero un día tomamos la decisión de quitarle 3 ceros para que quedara alrededor de 3 pesos y ya ahorita está en 17 pesos, ¿no? Aquí me están llamando la atención, nada más para que tenga una idea la gente. Si bien México tiene el 11.25 en este momento de lo que son la tasa de interés en su banco central, Argentina tiene el 97%. Imagínense ustedes, qué locura. Venezuela tiene el 59.30, Egipto el 18.25, Brasil el 13.75, Chile tiene 11.25 igual que México, tanto Uruguay, México y Chile. China me sorprende, 8.50. Entonces está alto comparado con lo que pues, es un país fuerte, pero no deja de estar todavía, no deja de ser una economía emergente en el caso de China. Pues bien, se nos acaba el tiempo, pero hay aquí algunas preguntas. Ya me llamaron aquí maestro, pero hay algunas preguntas de aquí. Dice, en Sinaloa se pueden generar más empleos con la vocación productiva anual. Dice, con que se cuenta, o sea, es posible generar más empleos con la vocación productiva anual con que se cuenta aquí en Sinaloa, viniendo a Sinaloa. Yo le recuerdo que Sinaloa en este momento hay inversiones, Presa Santa María, que va a habilitar 24,000 hectáreas de temporal a riego. Está la presa Picacho, que debió haberse terminado en 2012, pero no habilitaron la red hidráulica, que van a habilitar ahí, son alrededor de 22,500 hectáreas de temporal a riego. Están las carreteras donde va a mejorar la conectividad que tenemos nosotros, Badiraguato, Chihuahua, Topolobampo, Chihuahua, y va a impactar fuerte, así como Durango, Mazatlán. Ustedes recordarán que ahora Mazatlán no hay un fin de semana en que no esté fuerte, ¿no? Entonces esto para nosotros es importante. Lo del CID, que era un diamante turístico, se convirtió en un elefante blanco, lo que es el Centro Integralmente Planeado Playa Espíritu allá por el sur de Sinaloa. Lástima, eso hubiera detonado fuerte. ¿Qué hacer aquí para que haya más empleo en Sinaloa, doctora?
Bien, pues una cosa son las vocaciones productivas, de lo que se dice todo lo que es al apoyo, digamos, a las zonas rurales o la generación de más empleos. Allá también tendrá que verse los cuellos de botella que en su momento se puedan generar, por ejemplo, la decisión sobre qué tipos de cultivo se van a impulsar y cómo va a ser, por ejemplo, el apoyo a financiamientos de que las personas puedan incrementar su escala de productividad. Efectivamente, Sinaloa es un estado que produce muchos alimentos y se ha venido diversificando, pero como ya sabemos también existe a veces un problema al momento de la comercialización. Eso es por una parte. Y por la otra está el impulso a otro tipo de empleo. Sinaloa sigue teniendo la deuda histórica sobre la generación de empleos para personas que tienen una mayor capacidad educativa, que tienen, por ejemplo, es un centro excelente universitario con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el Tecnológico de Culiacán y las universidades tecnológicas, y todo lo que son la generación de talentos es muy grande, pero al final se convierte en un exportador neto de mano de obra pues muy calificada. Entonces uno de los elementos más considerables será el poder realmente generar otro tipo de empleos e inversiones, es decir, que haya ahora sí dice centros logísticos, se ha hablado en el gobierno del estado, o bien a través de ahora sí el impulso a otro tipo de industria que sea manufacturera y que genere empleos mejor pagados. Ahí está para Felipe Soto. Ahí me comentan aquí, usted qué propuesta, usted hizo una propuesta para el crecimiento económico de Sinaloa durante su precandidatura al gobierno de Sinaloa. ¿De qué se trata? ¿Mantiene esa visión? Desde luego que sí. Nosotros aquí en Sinaloa, el sector económico primario, tenemos cerca entre un 11 y un 12% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, a nivel nacional el promedio es un poco más de 13%. Estamos sobrados en el sector económico primario, lógicamente por la agricultura, la ganadería, la pesca, lo forestal, entre otros. Sin embargo, el sector económico secundario, que es el industrial, donde alarga la cadena productiva, donde le da valor agregado al sector económico primario, eso andamos bajos, andamos alrededor de un 18%, y a nivel nacional 28, 29 hasta un 30%. Entonces, ¿cuál es la propuesta fundamental aquí? Fundamental, valor agregado, alargar cadenas productivas, industrialización aquí en el estado de Sinaloa. Por eso se tenía lo del gasoducto, que debió haberse terminado en el 2016, pero fue un fracaso rotundo en su momento, porque en aquel tiempo era una energía barata, ¿no? Donde se iba a aprovechar para detonar sobre todo lo que es la agroindustria aquí en el estado de Sinaloa. Sin embargo, bueno, esto no se pudo, pero sigo manteniendo que hay que hacer un proyecto de desarrollo de Sinaloa, el Sinaloa que queremos para el próximo año y para el 2025, el Sinaloa que queremos para el 2030, 2040, 2050, tomando en cuenta muchos parámetros, entre ellos inclusive la demografía que tenemos nosotros, donde ha aumentado mucho el número de adultos mayores. Estamos llegando a 17, 18 millones de adultos mayores a nivel nacional, y lógicamente que esto va a tener como consecuencia más pensiones, menos productividad. Por eso debemos de preparar fuertemente a nuestros jóvenes. El tema logístico en ese caso es muy importante porque pues Sinaloa tiene una baja capacidad portuaria, y entonces tanto si es el tema del gas natural, que ya hay empresas trabajando en Sinaloa con gas natural que son muy limitadas, son como 8 empresas. Sin embargo, se tiene la perspectiva de que se puede incluso exportar, porque el gas natural de Texas pues es muy barato en comparación al gas natural en otras partes del mundo, pero Topolobampo es un puerto todavía muy pequeño. En el caso de Mazatlán es un puerto que está congestionado, entonces serían también cuellos de botella muy importantes de sacar adelante si efectivamente se quiere impulsar más industria, o bien la capacidad de mayores centros logísticos. Sí, después hablaremos del istmo de Tehuantepec, que muy importante, que le va a competir al canal de Panamá. Es algo que vale la pena que esté impulsando nuestro señor presidente, y hablaremos sobre todo y algo práctico para la gente, doctora. ¿Qué cuidado debe de tener en caso de solicitar algún préstamo por ahí para comprar un automóvil, para comprar un bien, bueno, una casa, o simplemente en el gasto de sus tarjetas? Ahorita que está al 11.25% lo que es la tasa de interés base. Entonces, ¿qué cuidado debiera de tener la gente? Pues la gente debe
Tener siempre la observación de cuáles van a ser las tasas de interés efectiva, que ahorita se genera mucha información en cuanto al CAT, el costo anual total de las tarjetas de crédito, porque hay muchas tarjetas que nos ofrecen, por ejemplo, el 0% de tasa de interés, pero nos ponen ahí que tenemos cierta condición de tenerla que utilizar ciertas veces al mes o tener que hacer un pago domiciliado. Es decir, a veces hay condiciones que para muchos usuarios en su momento se los dan y después le genera un gasto adicional. Igualmente, el tema de tarjetas, el tema de créditos hipotecarios o créditos automotrices, habrá que ver siempre las condiciones si son tasas fijas o variables y también las comisiones adicionales. Así como en los créditos automotrices, por ejemplo, el que te condicionen a pagar un seguro con ciertas compañías, a veces eso también genera confusión en los usuarios y les puede generar cobros pues no deseados. Muy bien. Pues doctora, pues muchísimas gracias, la verdad disipó muchas dudas que incluso que yo tenía, pero no se diga la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Muy agradecido. Aquí tengo otra pregunta, pero es más política, ahorita la voy a contestar. Le agradezco mucho su presencia aquí, espero que sea la primera, pero que haya otras visitas. Hay mucho de qué platicar por todo lo que se está dando en el país, por lo que está pasando a nivel mundial, el efecto que sigue teniendo la guerra entre Rusia y Ucrania, que nos está pegando fuerte, lo que es aquí las exportaciones que tenemos en México, pero sobre todo la importancia del campo sinaloense, lo de los productores agrícolas, qué hay que hacer, qué política hay que impulsar para no tener problemas en la comercialización de las cosechas de los productores agrícolas aquí en Sinaloa, que año con año pues tienen que ir con el cardiólogo para no infartarse por todo lo que pasa, de tal manera que ya habrá tiempo para platicar esto. Pues muy agradecido por su visita. No, muchísimas gracias por la invitación y pues saludo con gusto al auditorio, estamos ahí para lo que se ofrezca y pues venimos cuando usted nos invite. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Muy bien, pues gracias de aquí a la doctora. Y ahora, bueno, tengo una pregunta. Fíjese, voy a contestar esta pregunta nada más. No voy a platicar sobre otras cosas, ¿no?, que se dieron en la semanera el día de hoy, en donde si se ha platicado, ¿no?, con Héctor Melesio Cohen Ojeda, ¿no?, de parte del gobernador, ¿no?, algunas expresiones de parte de él, que si nos hemos reunido, pues yo creo que anduvimos mucho tiempo juntos, llegamos juntos a la gobernatura del estado de Sinaloa, y lógicamente que somos compañeros. Yo no sé si somos amigos o no, pero al final de cuentas somos compañeros y juntos logramos que se concretara un proyecto. Y la pregunta está muy drástica: ¿no se arrepiente de haber apoyado al actual gobernador del estado de Sinaloa? Yo le digo no me arrepiento de haberlo apoyado, a pesar de todo lo que está pasando en este momento, pero creo que va a haber varios programas, e inclusive vamos a impulsar algunos programas entre semana, ¿no?, para hacer comentarios de esta naturaleza. A mí no se me olvida cómo en su tiempo yo llegué a la Ciudad de México precisamente porque había inquietud de realizar una alianza con el partido Morena. Llegué, ya faltaban 2-3 días para el vencimiento de dicha alianza. Fue, si no me equivoco, alrededor del 20 de diciembre del año 2022. Y recuerdo que llegué con Mario Delgado, que es el presidente todavía del Comité Ejecutivo Nacional de lo que es el partido Morena, y ahí me acompañó. Recuerdo que estaba el diputado actual Jesús Ibarra, y estaban otras personas cuando me reuní con él, y ya platicamos y comentó que había interés de tener una alianza con el partido sinaloense. Me dijo: me interesa que platiques en este momento, un rato más te van a llamar Sergio Gutiérrez Luna, que después fue presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja de Diputados. No salía de la casa ahí de ellos, creo que en la Colonia del Valle, cuando me llamaron por teléfono, y nos fuimos a otro lugar que ocupaba el partido Morena, y estuvimos platicando sobre una posible negociación, y me dijo: creo que sí se puede, vamos a ver algunos espacios aquí. Y bueno, estuvimos ahí peloteando como alrededor de 1 hora, y me dijo: ¿tú estás conforme con esto? Yo le dije: sí, pues bueno, nos vemos el día de mañana.
vamos a hacer algunas consultas, nos vemos mañana para firmar la coalición entre el Partido Sinaloense y Morena. Recuerdo que lo conocía el ahora, hoy gobernador. Otro día, ya cuando me dirigí a Morena, ahí en el Hotel Hilton en México, me dijeron que me estaba esperando el doctor Rubén Rocha Moya, estaba con su familia, ahí estaba el doctor Corrales y había varias gentes. Y bueno, él llegó y me pidió un favor, que no firmara el convenio, porque no era él el candidato. Entonces yo le dije, bueno, pero ya se va a vencer el plazo para nosotros hacer una coalición. Dice Nacho Mier que no firmes. Yo estoy platicando esto porque él platica las cosas. Entonces yo también voy a platicar muchas cosas de todo lo que ha pasado allí. Entonces él muy compungido, ¿no? La gente lo vio, lo vimos, estaban sus hijos, de tal manera que me fui con el partido Morena y empezó, y la primera pregunta que me hizo Sergio Gutiérrez Luna, por eso digo nombre, se le puede preguntar. Es más, yo puedo platicar con el doctor Rocha y ver todo lo que pasó en su tiempo sin ningún problema, y lo podemos hacer públicamente, incluso cuando nosotros, no, entonces ya llegamos a la plática y me dijo, oye, ¿está de acuerdo con lo que es la negociación? Me dijo, nosotros ya estamos de acuerdo, me dijo. Está bien, le dije, pero yo firmaría siempre y cuando el candidato sea el doctor Rubén Rocha Moya. Se molestaron conmigo. Recuerdo que un cuerno lo cerró así. Entonces no hay negociación. No, así no, le dije yo. Entonces todo el mundo se quedó callado. Ya de cuenta que nos corrieron, nos salimos así ante el silencio y nos fuimos. Y nos fuimos con el doctor Rubén Rocha Moya, ahí en México. Estaba su familia. Él dijo, vamos a compartir juntos todo, vamos a gobernar juntos. No, me lo dijo 3, 4 veces, delante de la gente, delante de sus hijos y delante de la gente. Esto lo comento para que la gente comprenda lo que está pasando el día de hoy. Pues yo le dije, está bien, nos venimos a Sinaloa sin nada nos venimos a Sinaloa. Entonces, del 22, 23 que se acabó el plazo, al 28 que le dieron la candidatura, hicimos muchas cosas. Hicimos muchos movimientos allá en Monterrey, Tijuana, aquí. Todo nos movimos mucho para lograr que él fuera el candidato del partido sinaloense y del partido Morena. Ya que se logró la candidatura, estuvimos de nueva cuenta en México, donde se vio todo lo relacionado a la distribución de los distritos electorales y las presidencias municipales. A nosotros nos dijeron que no había ningún espacio en diputaciones federales. Nosotros aceptamos sin problema alguno. Fue la negociación fuerte, ahí estaban también sus hijos, ¿no? Estaba la gente, había 50, 60, 70 gentes, y al final de cuentas nos convencieron cuando nos dieron a nosotros lo que es el municipio de Mazatlán. Entonces lo de Mazatlán ahí lo que se dio en Mazatlán, bueno, ya nos venimos juntos, se firmaron las candidaturas comunes, y posteriormente, ¿por qué le rebotó al Químico lo que es la candidatura de Mazatlán? Porque el Químico tenía 2 recursos en contra del actual gobernador en la interna de Morena. Entonces el gobernador y yo platicamos la posibilidad de que él se lo retiraran. A cambio de ello, bueno, se le dio la candidatura que pertenecía al partido sinaloense. Y en ese tenor hubo mucho jaloneo, y logramos que el Químico se integrara. Una vez que se integra el Químico, ya viene la elección. Yo estuve los 60 días acompañando al doctor Rocha. Yo siempre abría prácticamente los discursos con respecto a todos los mítines que se desarrollaron. Y bueno, una vez que ganamos Mazatlán, fueron estas gentes que acompañan al gobernador y le dijeron, vente con nosotros, ¿para qué vas con Cuen? Mejor que tengas, ¿no?, la protección del gobernador, ¿no? Y se quedaron con todo, ellos metieron a su gente, esto, lo otro, y nos dejaron desnudos prácticamente en Mazatlán, que después se dio un problema con lo del Cabildo, pero eso era pecata minuta, ¿no? El problema eran las acciones que se dieron, ¿no? Y fue así como comenzó todo, y llegamos al día de hoy con una serie de situaciones que allí están. Y yo lo comenté el día de ayer, porque hoy comentaba lo de la universidad, el señor gobernador. Yo cuando dejé la rectoría en el 2009,
yo iba como candidato al gobierno del estado de Sinaloa y me dio vergüenza cobrar, me dio vergüenza jubilarme. Dije, yo no me voy a jubilar, voy a solicitar un permiso sin goce de salario porque me van a exhibir además en la campaña para la gubernatura del estado de Sinaloa. Entonces decidí pedir un permiso sin goce de salario, ¿no? Entonces, pasaron los 6 meses, no fui candidato a la gubernatura del estado de Sinaloa, no, fui candidato al gobierno municipal de Culiacán, de tal manera que se pasó el tiempo y yo desde entonces no soy trabajador de la universidad. Hace días a mí, no, en contubernio con unos periódicos de aquí, me metieron a fuerza a la universidad. Yo tengo liderazgo en la universidad, tengo muchos amigos en la universidad, como los tiene el doctor Rocha. Y bueno, yo hice compromiso con ellos de que nosotros nos íbamos al gobierno. Cuando yo fui diputado, no estuve en la universidad, fui presidente municipal, no estuve en la universidad, fui secretario de salud, no estuve en la universidad, ni sigo estando en la universidad. Sin embargo, quieren divulgar cosas y relacionarme. Inclusive hacen sorna, ¿no? Calumnias, entre otras cosas, porque ellos están acostumbrados a dañar a la gente mediáticamente, pagar para que se dañe a la gente mediáticamente y después tener acciones para que la gente aplauda por lo que ellos hicieron mediáticamente. Hay mucha perversidad en todo esto, de tal manera que lo comento en este momento del 2009, no estoy yo, como trabajador universitario, yo no cobro la pensión como todos ellos. Yo debiera estar cobrando mi pensión desde el 2009. Sin embargo, no lo hice, un error que muchas veces tuve problemas en casa porque ese dinero no entraba. Pero en fin, yo me he dedicado a mis empresas desde 1978 y lo voy a seguir haciendo. Hoy contratan 2 gente para que vayan y te demanden. Y ya después de esa demanda, pues ellos tienen todo aquí en el estado de Sinaloa. Vamos a ser culpables de todo, porque ¿qué no tienen ellos aquí? Es una concentración de poder tremenda lo que existe aquí, pero yo estoy seguro que una vez que llegue a la justicia federal, todo se va a aclarar, como aquel 2012, que quisieron hacer lo mismo, y que yo salí completamente limpio, gracias a Dios, y hoy vamos a continuar con lo mismo. Yo tengo toda la información, yo sé cómo se desarrolló la campaña, yo sé cómo es lo que se utilizó, o sea, todo lo tenemos todos. Pero yo soy una persona honorable, soy una persona de palabra, ¿no? Soy una persona que no anda platicando cosas. De tal manera que en este momento lo más importante de esto es que de repente llegan 2 personas, esas personas no tenían motivo para demandarme a mí, me meten en un problema. Tú que me estás escuchando, una vez le decía a Fernando Cepeda, le decía, es como si yo te demandara a ti. Y llevo la demanda y ya te meten en problema y te traen envueltas, o que fulano de tal, un hijo de vecino, vaya allí y te demande. Bueno, así están las cosas en este momento. La esperanza es que todo va a cambiar, y apelo para que las cosas mejoren en todos los sentidos, ¿no? Apelo a que no se cometa la injusticia de Estrada Ferreiro, ¿no? La verdad, él ganó la presidencia municipal de Culiacán. Él ganó la presidencia municipal de Culiacán y como tal debiera de ser, ¿no? De tal manera que pues habrá mucho de qué hablar, y seguramente vamos a platicar con los sinaloenses, ¿no? Y a lo mejor todo ese tiempo que anduvimos juntos, el gobernador no era gobernador en ese tiempo y hoy dicen, no me vuelvo a reunir con él. Yo no sé qué pasa. Yo he solicitado reuniones, pero debo de comentar que aquella reunión donde me endilgaron, que el doctor Madueña, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un gran rector, un buen rector, un rector que hay que defenderlo con todo, ¿no? Recuerdo que dijeron públicamente, los mismos periódicos, los mismos de siempre, ¿no? Dijeron que él me había llevado a mí. No, señor. Esa vez había una reunión para discutir política de lo que estaba pasando en los ayuntamientos, y él mismo me pidió llevar al rector. Yo le digo, pues yo le aviso, y llegó el rector, llegó él, llegué yo, y esa fue la reunión, no porque me hayan llevado
no para que hayan sacado en la prensa, ¿no?, la serie de barbaridades, ¿no? Entonces, esto es, él tuvo COVID 2 veces, mi hijo le sacaba sangre todos los días, él lo atendió, él lo llevaba con el tomógrafo seguido, ¿no? La verdad, desde esta edad se aprenden muchas cosas, pero bueno, son situaciones que se dan, todavía falta mucho por escribir, y nosotros vamos a seguir trabajando. Nosotros seguiremos con este tipo de programas que son formativos. Mis columnas, que tengo 10 años en Microscopio Social, nunca he denostado a nadie. No, a nadie he denostado. Nosotros no acostumbramos a ser así. Me quieren endilgar cosas que no son, pero la gente que me conoce y mis amigos saben quién soy. Inclusive ellos como enemigos saben quién soy, pero quieren inhabilitar, no quieren que uno compita, quieren dejarte como alguien que no es honesto. Pero discúlpenme, nosotros todos los días trabajamos, todos los días hacemos mandados, todos los días apoyamos a la gente, siempre estamos pendientes porque mucha gente es la que me está escuchando, inclusive periodistas, algunos periodistas que lo voy a comentar en los próximos días, me pidieron cosas y ahí andan denostando, no, pero yo no me presto para cuestiones de esa naturaleza, pero lo vamos a hacer público porque es lo que están ellos pidiendo en este momento ante la situación de su accionar. Pero bueno, aquí lo más importante es seguir trabajando. Ayer dimos más de 2,000 servicios en el Rosario, Sinaloa, mucha gente que se benefició, ¿no?, con los optometristas, ¿no?, mucha gente que se benefició con los electrocardiogramas que hacemos, mucha gente que se benefició con los médicos generales y hasta corte de pelo. Hacíamos así de clavito chico, con copetito, cuando nos llevaban con el Chapo, allá enfrente del Mercado Zaragoza, entre la Buelna y la Rubí. Me acuerdo del Chapo ahí, como nos agarraba con una maquinita que te jalaba los pelos y dolía mucho. Pero en fin, esto es, vamos a ponerle buena cara a las cosas, y yo deseo que a Sinaloa le vaya bien. Deseo que haya un gran proyecto para Sinaloa y que le vaya bien al gobernador. Yo no traigo nada contra él, pero sí tengo que comentar lo que pasó, porque hay una andanada de cosas, de calumnias, sobre todo en torno a mi familia, ¿no?, y en torno a mi persona, y nosotros vamos a seguir haciendo política. Así que a todos mis amigos, toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, decirles que seguimos trabajando. Hoy salgo, ¿no?, de aquí del estado, regreso si se puede mañana por la mañana, y estar atentos a todo lo que se está dando y a seguir impulsando. Yo estoy impulsando a Adán Augusto López Hernández, lo mantengo, lo digo porque consideramos que es la mejor carta en este momento para suceder a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos 10 meses haciéndolo, 10 meses monitoreando mes tras mes, y hemos visto punto por punto cómo ha subido y cómo está en primer lugar en las encuestas aquí en Sinaloa. A nivel nacional, unos dicen que ya pasó al segundo lugar, otros que siguen el tercero, pero lo importante es que él es una buena persona y que tiene toda la capacidad para dirigir México y darle seguimiento al proyecto de nación del actual presidente de la República. Entonces, pues un abrazo cariñoso, y estamos bien.